Bendiciones, hermanos. Es un placer llegar hasta ustedes por medio de este video. Y damos gracias a Dios porque Él es bueno con nosotros y Él nos permite hasta el día de hoy poder seguir, hermano, con todo este relato acerca de estos hombres, mujeres de Dios. Este varón del cual estaremos hablando hoy es un hombre que ante los ojos de los demás era un hombre común y corriente, pero es un hombre que pudo enseñarnos a nosotros que por muy gigante que sea el problema, por muy gigante que sea la prueba, tenemos un Dios que es todopoderoso y que siempre nos respalda. Es un hombre que hasta el día de hoy es nombrado comúnmente en la iglesia, es conocido como un gran adorador de Dios. Este hombre también cometió muchos errores, es verdad, pero en toda la Biblia podemos ver que este hombre fue conforme al corazón de Dios. Puede haber muchos hombres, o pudo haber muchos hombres en aquel tiempo que anduvieran por ahí caminando y teniendo también a Dios en su corazón. Pero este hombre fue escogido por lo que nosotros podemos ver en las Escrituras, que fue escogido por Dios desde niño para cumplir el propósito para el cual fue preparado durante toda su vida. Hemos aprendido que Dios predispone las cosas, las personas, las situaciones, los tiempos, e incluso el tiempo, Dios lo hace para que se cumpla su propósito, para que se cumpla su voluntad. Sabemos que este varón estaba en los planes de Dios, pues él declara en uno de los salmos que los ojos de Dios vieron su embrión. En el libro de Salmos 139, verso 16, es lo que declara este varón. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. Él declaraba que Dios lo había visto desde el vientre de su madre, un hombre el cual fue forjado por Dios desde su juventud. Podemos darnos cuenta que este varón sabía que Dios es omnipresente y omnisciente, que Dios estaba ahí cuando él estaba en el vientre de su madre, que Dios estaba ahí presente y que Dios ya sabía lo que este hombre iba a hacer. Tal vez este varón jamás llegó a imaginar el plan de Dios. Tal vez nunca llegó a imaginar que mientras cuidaba las ovejas de su padre, por un momento su vida iba a cambiar. Su vida cambiaría de un momento a otro. Y que ese cambio iba a convertir a ese joven en un rey guerrero y conquistador. No se llegó a imaginar jamás, tal vez, que esas peleas con leones y osos para defender las ovejas que tenía bajo su cuidado servían como preparación para la batalla más inesperada de su vida. Yo no sé si por algún momento usted se ha puesto a pensar cómo eran las peleas de David con los leones o con los osos cuando robaban una oveja. Él dice que iba y se las arrebataba. Es, es tan sorprendente Dios, cómo respaldaba a este hombre.
porque cualquier hombre de cualquier época, a excepción de Sansón, yo me imagino que cualquier hombre saldría corriendo al ver un león. Pero este hombre dice que los enfrentaba. Y todo esto, hermano, le enseñó a este varón. Fue un entrenamiento para su vida, porque él iba a tener una batalla que tal vez tampoco nunca esperó. Y era el enfrentamiento contra un gigante, el gigante filisteo, que se atrevió a insultar y hacer burla contra el Dios en el cual él había creído desde su niñez. Y aunque David sabía de lo que era capaz, confiaba más en el respaldo de Dios. David sabía que podía enfrentar leones y osos, pero en esta ocasión se enfrentaba a uno de los guerreros más sanguinarios de aquella época, uno de los guerreros más temibles, que incluso estuvo amedrentando al pueblo de Dios 40 días con 40 noches. Los desafiaba. Sin en cambio David sabía que Dios estaba con él. Hermanos, para conocer la historia de David debemos recordar que David no andaba con sus hermanos en el campamento, no estaba en las filas de batalla. David simplemente estaba cuidando las ovejas de su padre. Hay argumentos que dicen que David era medio hermano de los demás, pues él argumenta en un momento de angustia que su madre lo concibió en pecado. En el libro de los Salmos, en el capítulo 51, verso 5, dice: He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Varios teólogos afirman que es el pecado original de Adán y Eva, y aunque la Biblia no da el nombre de la mamá de David, la Biblia no lo registra, en el libro del Talmud la nombra como Nitzebet. En la Biblia no se encuentra el nombre de la mamá de David. En el libro del Talmud la nombra como Nitzebet, porque la Biblia sí afirma es que es hijo de Isaí, de la simiente de Abraham. Y de lo que podemos darnos cuenta es de que aún su padre se olvidó de él. Allá estaba cuidando las ovejas, olvidado de todos, cuando el profeta Samuel le pidió que llamara a todos sus hijos porque iba a buscar rey. El profeta Samuel llevó a cabo este acto, hermano, aún temeroso. Tenía miedo de Saúl. Dice la palabra del Señor que cuando Dios le da la orden al profeta, él dijo que tenía miedo de lo que fuera a hacer Saúl, que podría hacerle algún daño. Sin en cambio, Dios le dijo que si le preguntaran, que fuera a hacer un sacrificio. Al llegar el profeta Samuel a aquel lugar, se dio cuenta que todos los ancianos de aquel lugar estaban temerosos, estaban temblorosos, pues desconocían la encomienda de Dios. No sabían con qué propósito Samuel se había presentado ante ellos. Samuel los invitó a los ancianos al sacrificio, juntamente con Isaí y todos sus hijos, a excepción de David. Los ancianos de aquel lugar tenían que estar ahí, en ese sacrificio, porque esos hombres fueron los testigos del ungimiento de David. Tenía que haber testigos de que David ya había sido ungido como el nuevo rey. Cuando todos los hijos de Isaí pasaron delante del profeta Samuel,
y fueron desechados por Dios. No los desechó Samuel, fue Dios quien no escogió a esos hombres. Samuel dijo a Isaí, y ahí viene la pregunta que cambiaría la vida de David. ¿Jehová no ha elegido a estos? ¿Son todos tus hijos? Isaí respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él. Cuando David llegó a aquel lugar y fue presentado ante el profeta, Dios lo escogió, y ante la mirada tal vez incrédula de su padre, de sus hermanos, incluso de los ancianos, él fue seleccionado por Dios. Después de que David fuera ungido como rey de Israel, no podía asumir su cargo porque Saúl todavía gobernaba y debería de esperar. De hecho, ni se había enterado de que Dios ya había escogido a otro hombre, a otro como rey en sustitución de él. Lo que nos llama la atención en todo esto, hermano, es que tal vez David era el más insignificante de su familia. Hay muchos argumentos que dicen que David era el medio hermano de sus hermanos, cuando él argumenta que en pecado lo había concebido su madre. Muchos piensan que la mamá de David cometió adulterio, y también muchos argumentos dicen que Isaí, estando distanciado de su mujer, eh, tomó a una sierva de la cual nació David. Lo único que nosotros podemos decir es que la mamá de David era una sierva de Dios. David lo declara también en uno de los salmos: soy hijo de tu sierva, de una servidora de él. En una ocasión, hermanos, por el mandato de su padre, David se acercó al campamento de guerra para ver cómo estaban sus hermanos en el campo de batalla. David iba con una encomienda a ese campamento. Era un muchacho, todos lo tenían como muchacho a David. La Biblia lo relata como un hombre de hermoso parecer, pero físicamente en su cuerpo, su corpulencia no la marca la palabra de Dios. Pero sí era un hombre que no tenía miedo. Era un hombre que no era temeroso de las cosas que le rodeaban y que pudieran causarle daño. Enfrentarse a leones y enfrentarse a los osos no era nada fácil. Cuando él se acerca al campamento y llevaba de comer a sus hermanos, en ese campamento de batalla escucha como un enorme gigante filisteo estaba gritando maldiciones contra Dios y contra los israelitas. Esto, hermanos, enfureció a David. Esto hizo que David, hermanos, se enojara y se molestara. Tal vez David no solo se molestó con el filisteo, tal vez yo pienso que David también se molestó con el ejército de Israel. ¿Cómo era posible que un ejército le tuviera miedo a un hombre, por muy grande que fuera? Enfurecido David, hermano, a pesar de su juventud y de no ser un guerrero como sus hermanos y todo el ejército que tenía a Saúl a su servicio, a diferencia de todos ellos que estaban escondidos y asustados por las voces del gigante,
David hizo un grito, hermano, de reclamo, de enojo, diciendo: ¿quién es este incircunciso que se atreve a insultar a mi Dios y a su pueblo? Una molestia, hermano, que, que muchas veces nosotros no demostramos. Yo pienso que el espíritu de David, hermano, ahí estaba gritando contra el enemigo del pueblo de Dios. Puedo imaginar a todo el pueblo, a todo el ejército israelita. Puedo imaginarlo, yo no sé si usted pueda visualizarlo, todo ese ejército que estaba temeroso, que estaba escondido. Al escuchar esta pregunta: ¿quién es ese incircunciso que se atreve a insultar a mi Dios y a su pueblo? Imagino que todos se dieron vuelta para ver a aquel insignificante joven que había hecho esta pregunta. Hombres guerreros, hombres preparados para la guerra, hombres que deberían de estar dispuestos a dar la vida por su pueblo, por su nación. Sin embargo, estaban escondidos, estaban temerosos. Y se podría decir que aún el rey también lo estaba. Todos estaban temerosos de ello. Al escuchar a David, hermano, atreverse a enfrentar al inmenso gigante del cual todos ellos estaban escondidos, un hombre que solamente se presentó con su saco pastoril. Yo no sé si David llevaba alguna vara, pero llevaba una honda. Y ese era todo el armamento que David llevaba. Era con lo que él se iba a enfrentar a ese gigante. Pero con solo una honda y unas piedras, ¿ustedes creen que el ejército al ver esto, tal vez muchos se rieron? Saúl puso la armadura en David, puso la armadura de él en David para que él fuera y enfrentara al gigante. Sin embargo, David no podía caminar, no podía andar, por la armadura era pesada, tal vez la armadura le quedaba grande. Y lo que pasaba, hermano, con esta armadura es que le restaba movilidad a David y destreza. Amados hermanos, yo creo que todo ese ejército nunca imaginó que David con una piedra iba a matar a Goliat. Una sola honda y unas piedras, y con un golpe certero en la frente, derrumbó al gigante. Inmediatamente le quitó la espada y le cortó la cabeza. Todos conocemos esta historia, todos conocemos esto acerca de David. Hay algo oculto en David que muchos han querido descifrar, y es eh, lo relativo a su mamá, a la mamá de este hombre. Sin embargo, nosotros lo que podemos decir es que es sierva de Dios, que es hijo de Isaí, que tenía que haber sido hijo de Isaí para poder tomar la posición en algún momento del reino. Tenía que pertenecer a una de las tribus de Israel, en este caso la tribu de Judá. La fama de David se extendió por todo el territorio. Hablar de David, hermano, y no mencionar acerca de lo que hizo con el gigante, es como si no lo nombráramos. Todos conocen a David porque derribó a ese gigante. Pero es importante que nosotros veamos a David ahora desde otro punto de vista. Que David, hermano, era un adorador.
Su fama se extendió por toda la nación. David se metió en muchos problemas que más adelante vamos a seguir viendo acerca de los problemas que tuvo David, hermano. Obviamente todo esto era por su naturaleza humana, eh, faltas delante de Dios, pero veamos a David también como un verdadero adorador. Él supo adorar a Dios. ¿Cuántos errores cometió David? Pero debería de llamarnos la atención porque fue conforme al corazón de Dios. Y yo creo que fue por una sola razón, que David sabía adorar a Dios, sabía humillarse ante Él y reconocía su pecado. Esto es algo que nosotros debemos ver de este hombre. Vamos a seguir hablando en otro video acerca de David, cómo este hombre pudo dirigir una nación, cómo este hombre hizo la transformación de todo un ejército, de un ejército de hombres que ni idea tenían de manejar una espada, un escudo. Eran hombres que estaban angustiados, que estaban temerosos. Eran hombres que nadie les daba valor alguno. Pero cuando llegaron con David, las cosas cambiaron. Vamos a seguir hablando acerca de ellos. Vamos a hablar acerca de los valientes de David. Cómo estos hombres se atrevieron a hacer lo que el mismo David también hizo. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en un próximo video hablando acerca de este hombre, David, el rey de Israel. Que Dios les bendiga. Un abrazo y un saludo.